Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola, buenos días, querido hermano, querida hermana. Dios te bendiga. Qué bueno que puedes tomarte este ratito para estar a los pies de Jesús, escuchar su palabra. Qué bueno que podemos tomarnos este tiempo para ser alimentados en nuestro espíritu con la palabra de Dios. Bueno, y llegamos ya al capítulo 12 del Evangelio de Juan. ¿Cómo llegamos al capítulo 12? Si hacemos un poquitito de un resumen de cómo llegamos hasta acá. Este capítulo va a hablar de que las multitudes lo seguían a Jesús y en contrapartida los judíos lo odiaban y querían matarlo. En los capítulos anteriores vemos cómo Jesús en su ministerio público cada vez va aumentándose la gente que lo quiere ver. Grandes multitudes dice que lo seguían. Vemos que en el versículo 12 de este capítulo 12 dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y por otro lado, los judíos ya habían acordado darle muerte. Y con la resurrección de Lázaro encima, que había sucedido en el capítulo anterior, en los días previos, muchísima más gente había creído en Jesús y muchos habían creído por Lázaro, por haber visto o haber oído del milagro de Lázaro. Y Lázaro estaba ahí en la fiesta de Pascua, en este capítulo 12, con Jesús. Así que estaban estos dos polos contrapuestos. El pueblo que lo seguía a Jesús y quería, de hecho, hacerlo rey, y los judíos que lo odiaban y habían complotado ya para matarlo. A Jesús en el versículo 10 vemos que los principales sacerdotes, dice, acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque ya habían acordado darle muerte a Jesús también. Qué triste y qué feo es ver los judíos y la reacción que tuvieron los judíos, los religiosos, porque habiendo tenido enfrente suyo a Jesús, al Hijo de Dios, al Rey de los cielos, al Mesías que tanto habían esperado, no lo vieron. No solo no lo vieron, sino que lo quisieron matar. Acá dice sacerdotes son los que lo quisieron matar. Y lo mataron. De hecho, Jesús entregó su vida, pero ellos hicieron su parte. Ahora, desde el punto de vista de los grupos, ¿por qué lo seguían a Jesús? La gente lo seguía a Jesús porque Jesús hacía milagros. Jesús alimentaba a los 5.000, Jesús sanaba a los ciegos, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús echaba fuera demonios y Jesús se plantaba ante las autoridades de los fariseos y les explicaba y les demostraba con autoridad cómo se enseña la palabra de Dios. Ahora, estas grandes multitudes que cada vez eran más, y acá vemos que como que llegan a un casi pináculo en donde decís, bueno, lo quieren proclamar rey, porque eso es lo que quería hacer la gente, ¿eh? De hecho, cuando echan ramas de palmera y todo eso, es casi como una bienvenida al rey. Dios ha tenido otros planes y tenía otros planes. Cuando el pueblo, que era emocional y lo amaba, luego lo iba a dejar solo, en definitiva, porque esto sucedió 5 días antes de que Jesús fuera crucificado. Dios tenía otros planes. Cuando todo esto venía como para tener un final feliz y que Jesús fuera proclamado rey, Dios impone sus planes y Dios tenía sus planes.
Jesús les va a hablar claramente en este capítulo de la muerte, de su muerte, pero de varias muertes, en sentido figurado. Él les va a hablar del precio que tiene que pagar por salvar a la humanidad, dice en el versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús claramente indicó que iba a morir siendo levantado de la tierra. Y los judíos no tenían esa manera de matar a los malhechores, ni de ajusticiar a cualquier sentenciado a muerte, sino que los romanos la tenían. Y los romanos te levantaban en el madero y te crucificaban. Era un método de ejecución romano. Ahora, no solo Jesús, en medio de esta fiesta que lo querían proclamar rey, habló de su muerte, sino que muy llamativamente en el verso del verso 20 al 24 vamos a leer, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a orar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Así que habiendo anunciado ya su muerte Jesús, como vimos en el verso 32 y 33, también acá les habla claramente, en sentido figurado, de su muerte. Y dice que si no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Así que Jesús tenía que morir para llevar mucho fruto. Pero también podemos aplicar este versículo a lo que pasó con Lázaro, si querés. Lázaro había muerto un par de días antes y Jesús lo resucitó de los muertos. Lázaro había muerto, resucitó y llevó mucho fruto, porque mucho fruto, dice acá en la Biblia, en este capítulo, mucha gente creyó en Jesús por Lázaro. Pero también tiene otra aplicación este versículo. Y es la aplicación en la que me quería concentrar hoy. Y es, como hijos de Dios y como cristianos, ¿qué significa que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto? Que como hijos de Dios, nosotros somos llamados a morir. Nosotros somos llamados a morir a nosotros mismos. Somos llamados a morir a nuestro yo, a dejar de centrarnos en nosotros y centrarnos en Jesús. Dejar de centrarnos en que nosotros somos el ombligo del universo y que tenemos un mundo alrededor que se muere sin Cristo. En la vida práctica, ¿qué te parece que es morir? Yo te digo lo que yo entiendo que es morir, lo que quiere decir Dios a través de esto. Tengo que morir a mí, tengo que morir a mi comodidad, tengo que morir a mirar yo por lo mío propio primero antes que por lo de los demás. Tengo que morir a que si cuando estoy temprano cómodo en la cama y no me quiero levantar, morir a mi comodidad y arrodillarme y tener un momento de devocional con Dios, orar al Señor, tener ese momento en donde yo muero a mi deseo, muero a mi comodidad, muero a lo que mi cuerpo quiere y me entrego al Señor, le ofrendo ese tiempo al Señor. Tengo que morir a tratar de buscar ser amado antes que amar. Como hijos de Dios somos llamados a morir a querer ser servidos antes que servir.
tenemos que morir a, no sé, en la aplicación práctica si alguna vez vas a la iglesia pensando en que, quiero que el pastor ore por mí por esto. Y en vez de pensar eso, pensá, quiero ir a la iglesia para bendecir a alguien. Quiero ir a la iglesia para orar por alguien. Quiero ir a la iglesia para servir al Señor. O buscar de repente ser un testimonio, o si un ejemplo mejor todavía, si yo tengo un testimonio y me da vergüenza decirlo, pensar que yo con ese testimonio puedo bendecir a otro. Entonces, morir a mi vergüenza, morir a lo que yo quiero y salir adelante y dar ese testimonio para bendición de la iglesia y para bendición del hermano. Dios nos llama a morir, Dios nos llama a que nosotros cada día de nuestra vida tomemos nuestra cruz y sigamos adelante. Y que muramos a nosotros mismos para que podamos llevar mucho fruto. Me encanta cómo lo expresó Juan el Bautista. Ya pasamos el capítulo 3 de Juan en el versículo 30. Juan el Bautista, cuando fueron sus discípulos a decirle, mirá, aquel que vos bautizaste ahora está del otro lado del Jordán y bautiza más discípulos y está un montón de gente yendo con él. Y Juan dijo, buenísimo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Que el Señor nos dé la sabiduría y que el Espíritu Santo pueda en este momento hablar a tu corazón, al mío, y nos dé la gracia para entender y procurar con todo nuestro corazón morir a nosotros, para que el Señor esté primero en nuestra vida y que podamos ser de luz en medio de este mundo en tinieblas que se pierde sin el Señor. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día. Vamos a orar y vamos a cerrar esta devoción al Señor. Gracias te damos por esto, Padre. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, lo que vos nos enseñás, Señor. Y gracias porque podemos venir a tu palabra, que es una fuente inagotable, Señor, de sabiduría para nuestra vida. Enséñanos hoy, Señor, a morir a nosotros y a vivir para ti, Señor. Amar a los demás, Señor, y a poner primero a los demás, Señor. Poner primero a nuestro prójimo, Señor, antes que nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Amén. Dios te bendiga y que tengas un hermoso día. Chau, chau. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.